Que Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos. Es una alegría, un gustazo saludarlos hoy, miércoles 20 de septiembre. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 34 y se titula Hombres de poca fe. Hemos estado ya más de un mes estudiando el Evangelio de Mateo, concentrándonos en escenas de la vida de Jesús, hechos de la vida de Jesús, no tanto los dichos, los discursos, sino los hechos, las escenas, las partes narrativas del Evangelio donde Jesús se encuentra con enfermos, endemoniados, discípulos y se dedica a sanar, se dedica a liberar, a llamar, a seguirle a ciertas personas, a callar los mares y a mostrar quién es Él. Y me interesa mucho que todos entendamos cuál es el punto, la dirección del Evangelio. No debemos quedarnos solamente con una especie de wow, cuánto poder de Jesús, sanando los enfermos, multiplicando los panes, como muy sorprendidos por las experiencias milagrosas, sensacionalistas, que sí, son impresionantes y es parte, por supuesto, del Evangelio, pero hay algo más. Lo que de verdad debemos enfocarnos es en quién es Jesús. Los milagros de Jesús, todas estas escenas maravillosas son señales, son flechas que apuntan a Jesús. Y no debemos quedarnos mirando y admirando la señal, no debemos quedarnos mirando a la flecha, sino dirigir la mirada a aquello a lo que apunta, que es Jesús. Dice un dicho, cuando al tonto le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Escuchen esto, cuando al tonto le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. El dedo estaba apuntando a la luna y el tonto se quedó mirando al dedo. No nos debe pasar eso al estudiar el Evangelio. Sí, son impresionantes los milagros, pero nos apuntan a algo mucho más importante. ¿Quién es Jesús? Y ese es el punto de todos estos milagros. Para eso se escribió el Evangelio. Estas historias que estamos leyendo se escribieron precisamente para que entendamos quién es Jesús. Y estamos entrando a una etapa muy importante en el Evangelio, donde los discípulos van a empezar a comprender mejor quién es Jesús. Así es que pongamos mucha atención y recibamos la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 16 del 5 al 12, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional, gracias por tu palabra, por el Evangelio de Mateo que nos revela quién es tu Hijo Jesucristo. Permítenos entenderlo, conocerlo y seguirlo. En el santo nombre de Jesús te pedimos que hoy nos hables. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 16 del 5 al 12, dice así la palabra de Dios. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, así se llama nuestro devocional el día de hoy, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. Noten, hay quienes señalan la diferencia de canastas. En la primera vez dice cestas, la siguiente vez dice canastas. Por supuesto, la Biblia no se escribió en español, pero en el idioma original también son 2 palabras diferentes. Y hay quienes apuntan a que tiene que ver con el lugar donde Jesús hizo cada milagro. Los 5,000 lo hizo en territorio judío y se utiliza una palabra más propia de la región del pueblo judío. Y en el milagro de los 4,000 se hizo en región gentil, por eso se utiliza otra palabra y es uno de los argumentos para señalar que estos 2 milagros se hicieron en 2 territorios diferentes. Como sea, sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 10. 11. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Resulta que después del milagro de los 4,000 y después de, pues se acuerdan que le pedían señales los líderes religiosos de aquella época, Jesucristo se va con sus discípulos, otra vez se aparta con sus discípulos y les dice Jesús, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ahorita hablaremos de estos 2 grupos, pero por lo pronto vamos a ver cómo malentendieron los discípulos. Tú dices, oye, ya llevan quién sabe cuántos años siguiendo a Jesús y todavía no entienden a su maestro. Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. La levadura tiene que ver con el pan, ¿verdad? Era parte del proceso
para hacer panes, pan leudado. Y los discípulos piensan que se refiere a panes, pan de comer, porque se habían olvidado de llevar pan y los discípulos dicen, nos está regañando. Y Jesús les dice, no, ¿qué no se acuerdan de que yo multipliqué panes para 5,000 y para 4,000? No me preocupa que no hayan tenido panes. No me preocupa que no traigan panes. Yo puedo sacar panes de la bolsa, convertir piedras en pan. No es eso de lo que les estoy hablando. Y los discípulos entendieron que les hablaba de la enseñanza. Y aquí hay un juego de palabras, porque en arameo, el idioma que hablaban Jesús con sus discípulos, la palabra enseñanza se parece a la palabra pan. Entonces vamos a reflexionar de qué les está hablando Jesús. Cuídense de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. ¿Saben que esto es muy interesante? Porque los fariseos y los saduceos eran dos grupos muy diferentes entre sí. Ambos eran grupos judíos, podríamos decir casi que partidos dentro del judaísmo, pero muy diferentes entre sí. Los fariseos eran muy estrictos, una moral muy estricta, seguían o querían seguir la ley al pie de la letra, hasta se habían inventado muchísimas reglas, habían añadido reglas a la ley de Dios para cumplirla lo más estrictamente posible. Eran religiosos, eran estrictos, pero eran de moral intachable, o sea, eran gente de moral intachable. La gente los seguía, enseñaban la Escritura. De alguna manera eran los más cercanos al pueblo, le enseñaban la Biblia al pueblo. No debemos pensar en los fariseos como gente así malvada, con cuernos. De cierta manera, sí, muchos de ellos mostraron su lado malo porque no siguieron a Jesús, pero en cuestiones de moral eran los más recatados. Y los saduceos, por el otro lado, no estaban de acuerdo con los fariseos. Los saduceos tenían ciertas diferencias doctrinales con los fariseos. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Ellos pensaban que uno se muere y allí acaba tu vida. Los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento, sino solo en los libros de Moisés, de Génesis a Pentateuco. Pero más allá de las diferencias teológicas, había también diferencias sociales. Los saduceos eran los encargados del templo, tenían más dinero, eran más políticos, de hecho, se habían aliado con el poder de Roma de alguna manera, eran los que mediaban entre Roma y el pueblo. Entonces, ustedes saben que cualquier ser humano con poder cae en tentación o está en tentación, y aquellos habían caído en tentación y utilizaban su poder para su propio beneficio. Entonces tenían dinero, eran de cierto modo corruptos, eran de cierto modo políticos, demagogos, y eran hasta cierto punto liberales en cuanto a moral, eran mucho más relajados, permitían muchas más cosas. Entonces tenemos estos dos partidos opuestos dentro del propio judaísmo, pero opuestos, se odiaban entre sí y sin embargo se unieron en contra de Jesús. ¿Sabes qué? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque me parece que el día de hoy vemos ciertas cosas similares. Me parece que el día de hoy también vemos un ala dentro de, podríamos decir, del cristianismo, si ustedes quieren, o dentro de la sociedad en general, súper conservadora, hasta legalista de pronto, concentrada en las leyes, moralina, limitante, cuadrada, muchas veces hasta discriminadora. En ciertos grupos se discrimina a los que no son cristianos, se discrimina a las mujeres, se discrimina a los que viven un cierto tipo de vida y se mira para abajo y se condena. Y ciertos grupos demasiado conservadores son así, legalistas, no aceptan, discriminatorios. Pero ¿sabes qué es interesante? Que el día de hoy, la izquierda de nuestro mundo, progre, liberal, de cierta manera también es legalista, también es discriminadora, y discriminan a aquellos que no piensan igual, y discriminan a los hombres, y discriminan a ciertos grupos sociales simplemente por pensar diferente, y también son legalistas en muchos sentidos porque no aceptan ideas diferentes, mente cuadrada, tanto en izquierda como en derecha, ya sea política o sociedad. Vemos el mismo tipo de patrones de inflexibilidad, de discriminación. Y por otro lado, totalmente diferente, tenemos a Jesús, que es diferente a todos esos partidos. Por eso se les oponen. Por eso los religiosos, los líderes de aquella época se oponían a Jesús, fueran de izquierda o de derecha. Se oponían a Jesús porque Jesús viene con un mensaje diferente. Y Jesucristo les dice, tengan cuidado de su enseñanza.
La enseñanza de saduceos y fariseos era muy diferente. Sin embargo, tenía algunas cosas en común y Jesús dice, cuidado con eso. Tengan cuidado de la levadura, de la enseñanza de esos grupos. ¿A qué se refiere con tengan cuidado de la levadura? La levadura, no me preguntan exactamente qué es, pero la levadura tiene la enseñanza de que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura hace que toda la masa esté leudada, se llama el pan, que se hace así esponjoso. Eso es interesante porque un poquito contamina todo, un poquito echa a perder todo. Así nos puede pasar, dice Jesús, tengan cuidado porque si dejan que un poquito de las ideas que no son de Cristo, que no son de la palabra, entre a sus vidas, puede arruinar por completo su corazón. Déjenme decir las 3 enseñanzas el día de hoy. Número 1, cuidado con la mirada superficial. Cuidado con ver solo lo material. Los discípulos pensaban que Jesús hablaba de pan. Y Jesús les dice, ¿qué no ya les he dicho 1000 veces? ¿Qué no ya han estado conmigo tanto tiempo? No les estoy hablando de la enseñanza, del pan material, les estoy hablando de la enseñanza. Cuidado con ver solo lo superficial, mis queridos hermanos. Jesucristo nos ha llamado a ver con los ojos de la fe, a ver y a priorizar las cosas espirituales de la vida, a no estar preocupados por el pan o por el vestido o por el dinero, sino por nuestra vida espiritual, como también dice Jesús, no teman a los que pueden hacerle daño al cuerpo, pero no pueden hacer nada contra el alma. Teman al que puede tocar su alma. Teme alejarte de Dios. Teme a traicionar tu seguimiento de Cristo. Teme a las cosas que pueden dañar tu espíritu. Cuidado con la mirada superficial. Número 2, cuidado con la soberbia humanista. Me parece que ese es el problema tanto de los fariseos como los saduceos, tanto de la derecha como la izquierda, tanto el legalismo como el liberalismo. El problema es que pone al ser humano en el centro. Los legalistas dicen, yo con mis obras me voy a salvar. Yo con mis obras me voy a portar bien, voy a cumplir las reglas y Dios me va a tener que salvar porque soy muy bueno. Y los liberales también dicen algo similar. Unos dicen, Dios me va a salvar igual, sin importar lo que yo haga. Dios me va a salvar sin importar. Otros son igual de legalistas, más que de otro aspecto, ¿no? Hoy día la agenda progre es igual de legalista. Condena a todo aquel que no piense igual. Y condena a todo aquel que no tenga la misma manera de pensar. Y hay supuesta tolerancia. Hablan de tolerancia, pero son súper intolerantes contra cualquiera que piense diferente. Cuidado con creer que está en nosotros la solución a los problemas del mundo. No está en las obras, no está en las ideologías, no está en la aceptación de ciertas maneras de vivir o de pensar. La salvación y la solución a los problemas del mundo, ¿sabes dónde está, mi hermano? En Cristo Jesús, punto final. Cuidado con la soberbia humanista de creer que la salvación está en nosotros. Y número 3, cuidado con la incredulidad. Jesucristo les dice, hombres de poca fe, ¿que no saben quién está frente a ustedes? Confiamos solo en Jesús, mis hermanos. Es Jesús el que soluciona los problemas. Es Jesús el que soluciona la necesidad básica del ser humano. Es Jesús el único que nos puede salvar. No el pan material, sino el pan del cielo, que es nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo a salvarnos, a saciar nuestra hambre, nuestra necesidad. Permítenos creer en Él, a quitar la mirada de las cosas del mundo y ponerlas en Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos. Y te damos gracias por este devocional. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.